sacudida con informaciones provenientes de China, con la crisis de acceso y de suministro de combustibles fósiles, fundamentalmente del carbón. China, la mayor parte de su carbón es producido internamente, pero el boom que ha tenido la economía mundial, la aceleración de las órdenes en la fábrica china ha puesto una presión en la demanda de tal magnitud que la oferta no ha podido satisfacer. En consecuencia, el gobierno chino, que sabe que su parque de generación de electricidad depende fundamentalmente de carbón, no ha tenido más alternativa que imponer políticas de restricción en el suministro de energía eléctrica en más de 30 de las provincias chinas, lo que sin lugar a duda apunta a que las cadenas de suministro de una gran cantidad de bienes manufacturados de China van a sufrir en los próximos meses. Ya los indicadores de producción manufacturera comenzaron a registrar caídas y hay mucho temor sobre las repercusiones que esto puede tener sobre el proceso de recuperación de la economía mundial. Para que se tenga una idea, en el mes de marzo de este mismo año 2021, los precios del carbón, por ejemplo, proveniente de Estados Unidos, se movían en una banda entre 70 y 75 dólares la tonelada métrica. Hoy día, ese mismo carbón, se está moviendo en una banda entre 175 y 180 dólares la tonelada métrica. El carbón australiano, el colombiano están muy por encima de ese nivel. Las informaciones que se tienen es que los colombianos están realizando exportaciones de carbón en la vecindad de 220 dólares la tonelada de las principales minas de Colombia. Esto, cuando se pone en contexto para la República Dominicana, es una noticia muy mala por lo siguiente. Si en el pasado nosotros estuvimos generando energía eléctrica tanto Itabo, Barahona como Punta Catalina, con un costo del carbón en la vecindad de 50, 45, incluso en un momento recordamos que Punta Catalina llegó a realizar compras de carbón fruto de una licitación donde la tonelada llegó a salir a 29 dólares la tonelada métrica. Eso sin lugar a duda reduce el costo de generación de Punta Catalina y como el precio lo determina, el precio viene de un contrato PPA donde ahí el precio está en la vecindad de 9.5 centavos de dólar. Los márgenes de beneficio de Punta Catalina se disparan y eso pasa al Ministerio de Hacienda a través de un superávit en las cuentas del sector público, no financiero, pero sí empresarial. Eso se ha esfumado. La realidad es que ahora Punta Catalina, por ejemplo, los 5 embarques que el presidente Luis Abinader logró conseguir en Colombia en este momento de que ha colapsado el suministro a nivel mundial. El presidente consiguió 5 embarques, 3 de esos embarques, la información que se tiene es que se coordinaron, se acordaron pagarse a 170 dólares la tonelada métrica y los dos últimos embarques vendrán facturados a 220 dólares la tonelada métrica. Ese es el precio. No es que hay nada oscuro, no. Ese es el precio porque uno lo está viendo a diario en los boletines y en los índices de precios de los tipos de carbón a nivel mundial. El gobierno chino ha instruido a todas sus empresas a aumentar sus inventarios de carbón sin importar el costo. O sea, obviamente el gobierno está mandando una señal de que de alguna manera va a subsidiar aún más la tarifa de electricidad para evitar que la población tenga que pagar un precio muy alto. Y ha instruido que se compre el carbón fuera de China, donde quiera que aparezca, al precio que sea. Eso para un país como República Dominicana no puede ser una buena noticia porque China comprando en el mercado mundial carbón que necesita en cantidades extraordinarias. Por ejemplo, de enero a agosto yo había comprado casi 200 millones de toneladas. República Dominicana al año consume, por ejemplo, para Punta Catalina, 2 millones de toneladas. O sea, eso es
100 veces más, solo de enero a agosto. O sea, cuando usted le sume lo que viene ahora con la caída de la producción local en China de carbón, la inundación de demanda que va a haber en el mercado global puede llevar los precios a niveles que nunca hayamos visto. Los colombianos se están dando gusto y es normal que así sea en una situación de bonanza para ellos los precios del carbón y están en todo su derecho. Pero ahora los países que somos importadores de carbón vamos a tener un problema serio para encender nuestra planta porque cuando lo hagamos tenemos que estar conscientes, por ejemplo, que en el caso de Punta Catalina es muy posible que todas las utilidades que se estiman que anualmente son de 250 millones de dólares van a desaparecer. Eso va a deteriorar el balance público. Por el lado de otros combustibles, las informaciones que se tienen es que el LNG también ha estado subiendo vertiginosamente y eso va a afectar a aquellas plantas de generación de electricidad que tienen acuerdos PPA con el gobierno, con las sedes, y que la fórmula del precio del costo de la energía está afectada por el costo del LNG, del LNG. En el caso de AES, que tiene, por ejemplo, una fórmula mucho más beneficiosa porque se lleva más del precio del NYMEX, el impacto es menor, pero sin lugar a duda nos va a afectar sensiblemente los costos de generación. Esta es una situación imprevista que se ha presentado. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre un aspecto que uno no debe descuidar. Yo creo que el Estado Dominicano debe entender que es importante tener recursos altamente calificados administrando las diferentes áreas donde el gobierno tiene interés. Ha habido una discusión pública muy intensa en torno a todo el proceso de compra del carbón por parte de la planta Punta Catalina. Se informó que la pasada administración dejó un contrato en vigencia donde restaban 1.8 millones de toneladas métricas de carbón por venir al país. La empresa que suministró el carbón, que es una empresa norteamericana reconocida, Excoal, estuvo entregando casi semanalmente, 3 embarques más o menos al mes, sin ninguna falla. Entregó de manera consecutiva 53 embarques. El embarque 54, sin embargo, la empresa ha reconocido que enfrentó problemas con acceso del mineral en las minas de los Estados Unidos, de Pensilvania, y eso le afectó la fecha de entrega de ese último embarque que era el 54, porque el embarque 55, según se ha explicado, era un embarque que las dos partes, como era nada más de 20,000 toneladas, las dos partes tenían que ponerse de acuerdo y no llegaron a ponerse de acuerdo de manera temprana. ¿Qué sucede? Que aparentemente hubo una falla en la administración de la central termoeléctrica Punta Catalina en prever que el contrato de los 1.8 millones terminaba en el mes de abril del año 2021 y que era importante en marzo, por lo tanto, dado que en lo que se monta todo el operativo de una licitación toman varios meses para que llegue el próximo embarque, era importante que a más tardar en marzo del 2021 se realizara la licitación. Por razones que uno realmente desconoce, la licitación no se realizó ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio, sino que fue en julio. Bueno, entonces, ¿qué ha sucedido? Que se ha dicho que la culpa del desabastecimiento se origina en el despacho de ese cargo 54, de ese vapor que traía el embarque 54. Si eso hubiese llegado a tiempo, como estaba pautado el 2 de agosto, un embarque de 60,000 toneladas, como se ha explicado en los medios de comunicación, dura aproximadamente 10 a 11 días. O sea que ya a mediados de agosto habría terminado el suministro de carbón. Pero como la licitación se hizo tarde y eso implicaba que el primer embarque de esa licitación llegaría a octubre o final de octubre y quién sabe si en noviembre, entonces iba a haber un periodo de desabastecimiento. Entonces, pensamos que ahí hubo una falla técnica del equipo que administra Punta Catalina que no se dio cuenta
quizá porque tiene demasiado trabajo, tiene demasiado problema, pero se le pasó eso. Entonces, ese tipo de cosas no deberían ocurrir. ¿Por qué no deben ocurrir? Porque si se hubiese hecho la licitación en el mes de marzo, el país hubiese comprado 2 millones de toneladas al precio de $72 la tonelada media. Y ya hemos visto lo que ha sucedido. Al no hacerse en esa fecha, hemos terminado comprando, compraron 900,000, hicieron un contrato de la primera licitación de 900,000 a 104,50 con la empresa norteamericana que siempre ha ganado la licitación, porque siempre oferta el mejor precio, un carbón de calidad. Y las restantes no se licitaron. Se anuló la licitación porque las ofertas eran entre 125 y 220. Y CDE entendió que no era conveniente, que era mejor esperar que los precios bajaran. Bueno, los precios lamentablemente no han bajado y ahora el presidente ha tenido que comprar 5 embarques a un precio promedio de $190. Se hizo una licitación hace poco de 420,000 toneladas, pero las informaciones no se han dilucidado públicamente, pero se especula que se terminó acordando pagar $220 la tonelada. O sea, cuando usted calcula todo eso, el país ha pagado un sobrecosto altísimo por no haber hecho esta licitación en el mes de marzo. Esas cosas, ya eso pasó. No vamos a lamentar por eso, pero queda una experiencia muy rica de la importancia de contar en el Estado con recursos humanos valiosos. Por ejemplo, Hacienda tenía temor en un momento de lo que iba a pasar con el gas natural. Hizo una cobertura. Es una pena que Punta Catalina no haya podido hacer quizás algo similar, una cobertura con el carbón, o que hubiese por lo menos hecho su licitación a tiempo. Eso quiere decir que las utilidades de los próximos 12 meses de Punta Catalina probablemente se van a esfumar, porque uno duda mucho que en esta coyuntura el gobierno va a patrocinar un aumento en la tarifa para acomodar el hecho de que el carbón ha aumentado de precio. Estamos enfrentando una situación difícil. China está siendo afectada, Europa está siendo afectada. En parte, el problema es que se habló tan mal de los combustibles fósiles que ninguna empresa prácticamente decidió poner capital en expandir y en explotar mínima. La gente se retiró de los combustibles fósiles apostando a que las renovables iban a llenar el hueco. Pues las renovables no han llenado el hueco y está el mundo hoy día atrapado en una situación donde no se ve por el momento salida. Y República Dominicana, que es un país que no tiene petróleo, no tiene gas y no tiene carbón, y su parque de generación está montado en más de un 85% sobre esos tres combustibles, va a enfrentar una situación crítica. Hay que ser ahora comprensivo con el gobierno. Al gobierno lo que hay que ayudarlo para que pueda salir de esta crisis lo mejor posible, porque lo peor que nos va a pasar a nosotros ahora es entrar en una crisis de suministro de electricidad como está afectando, está sucediendo en China, porque eso desalienta la actividad económica, retrasa el proceso de recuperación y aparte de eso, crea un componente peligroso de que la inflación no ceda, se mantenga alta y con una caída del crecimiento por un desabastecimiento de energía eléctrica podría crearnos un entorno peligroso de esta inflación, que es a lo que los economistas le temen mucho, donde usted tiene cierto estancamiento con inflación, porque esas son situaciones que desatan generalmente tensiones sociales difíciles muchas veces de manejar por los gobiernos. Jackie. Mira, como bien acabas de decir, lo has explicado muy bien, esta situación trae diferentes riesgos para la República Dominicana. ¿Okay? El primero, y como bien yo creo que lo está previendo el Banco Central, es el tema de una convergencia más lenta a la inflación. Y esto, obviamente, en el caso de los hogares, tiene un impacto muy rápido sobre el ingreso real de los hogares para el resto de los consumos, porque es una demanda muy inelástica. A nivel del sector privado, de las empresas y de la producción empresarial, pues obviamente que aumenta los costos. Eso añade los incrementos de otros costos en precios de alimentos, que aunque han venido cediendo, lo han hecho de manera muy lenta. ¿Ok? Entonces, obviamente, tú vas a tener un consumidor que a pesar de que hay unos aumentos de salario que vienen a inicio de año, que se hicieron este año, que vienen a inicio,
Sabemos que la mitad de la población no goza de ese incremento porque es una población que es informal. Entonces estamos hablando obviamente de un impacto sobre el ingreso real. También en un ambiente donde las remesas, que han sido muy buenas este año, pues esas remesas también van a comenzar a ceder ligeramente por el proceso de desmonte de las ayudas en los Estados Unidos. A esto, Andy, el tipo de cambio que ha hecho como ha acomodado el aumento en los precios, porque recientemente ha habido una apreciación, esto pone presión sobre el tipo de cambio. Este aumento de los commodities internacionales te pone un poco de presión sobre el tipo de cambio, sobre todo, como tú dices, porque son bienes totalmente importables. Son bienes totalmente importables con una elasticidad relativamente baja. Entonces, claramente, vimos que el presidente recientemente anunció que ya el empleo formal privado ha superado ya los niveles prepandemia, está más o menos a nivel de diciembre del año pasado. El privado, el público todavía no, ha habido esta caída también en el tema del sector público, lo que hace que el empleo formal total todavía no se recupere. Entonces estamos ahí, Andy, en ese puntito donde nos encontrábamos ya con mejores salarios, con un empleo que venía mejorando poco a poco, con unas remesas que venían ayudando, con un sector turismo que viene abriendo, Andy, que por cierto usa de manera intensa el factor energía. O sea, el sector turismo también utiliza fuertemente el tema energético y así lo hacen otros sectores clave como la industria, la economía, etc. Y por lo tanto, es un choque de costos y es un choque también de ingresos para los hogares dominicanos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver este proceso de recuperación que venía, yo te diría que bastante fuerte, este es un elemento que lo que hace que frena un poco esto y obviamente pone un reto adicional en el Estado, como bien dices tú, un desmonte, bueno, que se acaba de anunciar, que el desmonte que iniciaba ahora en octubre ya el gobierno ha decidido no hacerlo, con lo cual no es que eso es mágico, eso que eso se va a reflejar en las finanzas públicas. Y aunque tenemos el espacio este año para tener eso, porque tenemos el financiamiento y sabemos que vamos a cerrar con un déficit todavía más bajo, para el año que viene, con la perspectiva ahí que salió ya lo que es el plan pues plurianual presupuestario, ¿verdad? Va a poner también un poquito de presión sobre las finanzas públicas el año próximo. Es una situación, desde el punto de vista de política pública, pues bastante crítica. Yo diría, Andy, que al final, viendo otros indicadores de la economía dominicana, esto no es que nos va a llevar a una caída, pero sí a un proceso de recuperación más lento y por ende, obviamente también a que la capacidad de tú hacer ciertas reformas que están sobre la mesa, también quizás tengamos que hacerlo más lento, repensarlo, ver bien los efectos distributivos, pero algo súper crucial, que yo creo que tú lo has dicho, es lo único que no podemos permitir es escasez del factor energía. Tener apagones, aumentos. Es mejor tener el aumento, pero tener el acceso a energía para los sectores productivos y también para los hogares y las personas. Entonces yo creo, tú has explicado muy bien ese ajedrez que viene por ahí. Y como lo dice, no es algo que parece pasajero, porque tú en los precios del alimento, tú dices, bueno, mira, en el mismo precio, porque eso se une, Andy, aumento en los precios de transporte marítimo y aéreo, que obviamente se te van a disparar, son los precios del transporte aéreo. O sea, acuérdate que en el caso del turismo, que República Dominicana es bastante competitiva en el acomodito de ahora se está abriendo Europa, nos da un reto en términos de los costos de transporte de Europa a República Dominicana. Ya tenemos Estados Unidos, Canadá abriendo, ahora es que comienza recién Europa, Italia dijo, mira, hay 5 destinos nuevos que vamos a abrir además de Europa y uno de esos es República Dominicana. Eso fue una gran noticia, ¿vieron? 5 destinos solamente además de Europa y uno de esos fue República Dominicana, fue el único en el Caribe en el cual Italia dijo, quito las restricciones y puede haber un flujo con sus reglas, pero puede haber un flujo. Tenemos ahí Rusia comenzando a viajar fuertemente, se inauguran nuevos vuelos, nueva gente, entonces estamos en una Europa que está comenzando a abrirse, pero ese precio que va a impactar el precio de los pasajes, pues claramente te puede poner un europeo a decir, contra, déjame ver dónde puedo ir un poquito más cerca, aunque el frío
eventualmente va a hacer que la gente venga, digamos, al Caribe, pero igual te impone costos adicionales en familia numerosa, en precio de los pasajes. Entonces, Andy, pues yo creo que sí, que es algo que quizás nos va a desacelerar y que no es tan transitorio, porque como bien dice, no hubo apuesta al lado de la oferta. Claro. No hubo apuesta al lado de la oferta y ese es el gran problema. Y mira, Jackie, ahí, antes de ir a la pausa, me quiero tomar 2 o 3 minutos, porque el problema que yo percibo es que se ha ido generando a nivel global un concierto en contra de todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles. Perfecto, yo eso lo respeto. Ahora, el tema es, cuando tú haces el supuesto heroico de que la sustitución de electricidad a partir de combustibles fósiles a energía renovable es algo como automático, que tú lo puedes hacer de una vez. Y no, se ha demostrado que no es posible. Entonces, parte del desajuste tiene que ver con eso, que ahora las economías se dispara la demanda, tienen que aumentar la oferta de electricidad. El propio presidente creo que habló aquí de que tuvimos un mes una demanda anormalmente alta de electricidad. Bueno, pero eso ha pasado en todo el mundo. Entonces, ¿puede la energía renovable responder a eso? No, no tenemos el parque todavía lo suficientemente amplio, ni tenemos los canales de acumulación de esa energía con batería que nos permita tener algo guardado ahí que pueda responder a estos picos de demanda. Entonces, a eso se une que todo ese concierto internacional donde decir combustible fósil es mala palabra, tú tienes todo el sector financiero retirándose del apoyo a inversionistas que quieren o que podrían haber estado interesados en garantizar un suministro adecuado de combustibles fósiles. Yo recuerdo, creo que fue mayo, junio del 2014, que tuve que ir a Roma para negociar parte de los préstamos, del préstamo que República Dominicana tomó para la central termoeléctrica Punta Catalina. Eran como 600 y pico millones de dólares. Mira, Jackie, el trabajo que dio convencer a ese pool de 7 banqueros para que prestaran ese dinero. La gente no se imagina, porque es que hubo que hacer todo un montaje del impacto medioambiental neto de la central, cómo se iban a pagar plantas locales de bajo consumo, de hogares, de hospitales, de escuelas, etcétera, de negocios, de centros comerciales, cuando entrase Punta Catalina. Al final los bancos entendieron el balance y dijeron, no, pero el efecto neto es positivo, exigieron ver el reporte de Golder Associates. Golder hizo un excelente estudio de impacto ambiental y al final aprobaron. Pero eso que se estaba dando en ese momento con el carbón, Jackie, ¿tú sabes lo más grave? Que se está comenzando a dar ahora con el gas natural. El gobierno dominicano, por ejemplo, quiere hacer en Manzanillo un proyecto importante. Perfecto. Mi temor es el trabajo que le va a dar a esos inversionistas que participen ahí, encerrar el financiamiento de eso. ¿Por qué? Porque eso mismo que enfrentamos nosotros cuando salimos a buscar el financiamiento de Punta Catalina, después que había fracasado lo del Exim Bank, lo de Hermes, lo de BND Brasil, después que eso se cayó, ese mismo problema que tuvimos se le va a dar a estos ahora, porque hay bancos, tú llamas a JP Morgan, a Morgan Stanley, que te lideren un proceso para buscar financiamiento para una planta de gas natural, y te van a decir, bueno, espérate, porque mi board está un poco tenso con el tema de los combustibles fósiles, no queremos que nos monten unas protestas aquí en Wall Street de gente que está nada más a favor de los renovables. Lo lamentable es que en este estado de la tecnología que tenemos hoy día, todavía los renovables no pueden responder. Hubiese sido lo ideal. Pero una cosa es que los políticos, los economistas, los hacedores de política, tienen que saber separar lo que es la realidad de lo que son las aspiraciones y tienen que comunicarle eso bien a la población. En China, el gran terror que hay ahora en este momento es cómo es que van a pasar el invierno. Si no logran dotar de calefacción y de energía eléctrica a los hogares, Xi Jinping lo que está temiendo es que puede haber tensiones sociales complicadas. Y por eso han dicho, si ustedes tienen que comprar el carbón a 200, a 300, a 400, no hay problema. Pero aquí hay que dar luz y aquí hay que dar calefacción. Volvemos en un momento.